Mucha atención. Evidencias encontradas en el monte Sinaí convence a los científicos e historiadores de que la Biblia es real. Veamos este video a continuación. Uno que coincide con cada detalle descrito en la Biblia. Una montaña cercada, vigilada, prohibida. No se encuentra en Egipto, ni en el lugar donde se nos indicó que buscáramos, sino en Arabia, donde realmente la Biblia sitúa a Moisés cuando se encontró con Dios. Durante siglos hemos estado observando la montaña equivocada. Éxodo 19:18 dice: el monte Sinaí humeaba completamente, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Ahora, por primera vez, investigadores creen que podríamos haber hallado la misma montaña donde se originó aquel fuego. Altares de piedra, una roca dividida, una cumbre ennegrecida y barreras aún en su sitio. ¿Por qué esta evidencia ha sido ocultada? ¿Y por qué emerge ahora en nuestra generación? Acompáñenos mientras desenterramos una historia olvidada en las arenas del desierto y formulamos la pregunta que nadie antes se atrevió a plantear. ¿Y si el verdadero monte Sinaí ha sido hallado, pero en un lugar inesperado? Evidencia esculpida en piedra. Todo lo que la Biblia describe se encuentra aquí. El libro del Éxodo nos brinda un relato detallado, no una alegoría simbólica ni ambigua, sino una historia repleta de ubicaciones, objetos y acciones específicas. No solo se narran el fuego y el estruendo divino, sino también referencias geográficas, rituales y estructuras concretas. Si creemos que este relato refleja hechos históricos, entonces las huellas físicas de ese encuentro deberían seguir siendo visibles, y en la región noroeste de Arabia es posible que así sea. Comencemos con la roca partida. En Éxodo 17, el pueblo de Israel, recién liberado de Egipto, clamaba desesperadamente por agua. Dios le ordenó a Moisés que golpeara una roca en Horeb, y cuando lo hizo, brotó agua. Aquel suceso fue milagroso, pero lo que resulta aún más asombroso es que, en el desierto de Arabia, una zona que durante mucho tiempo se ha creído parte de la antigua Madián, existe una gigantesca roca de granito de más de 18 metros de altura, perfectamente dividida por la mitad. Se encuentra aislada, sin conexión con ninguna formación geológica cercana que sugiera erosión natural. Y en la base de esa roca hay señales evidentes de un antiguo flujo de agua, profundos canales tallados en la piedra, en un lugar donde las lluvias son casi inexistentes. ¿Podría tratarse de la misma roca que Moisés golpeó? Al menos, coincide con la descripción bíblica con una precisión asombrosa. Luego está el altar, situado al pie de la montaña, construido con grandes piedras planas. A su alrededor se encuentran grabados de toros y becerros. Este tipo de arte resulta extraño dentro del contexto árabe, pero inquietantemente familiar cuando leemos Éxodo 32, donde se narra cómo los israelitas crearon un becerro de oro mientras Moisés tardaba en descender del monte. Estas tallas no son meros adornos, tienen contexto. Hablan de desobediencia, reflejan fielmente las escrituras. Éxodo 24:4 dice que Moisés erigió 12 columnas que representaban a las 12 tribus de Israel. Esto no es mito, es evidencia arqueológica que respalda el texto bíblico. Cuando reunimos todos estos elementos, algo se vuelve evidente. Esta montaña relata la historia bíblica, no de forma metafórica ni simbólica, sino literalmente. Jebel al-Laus, la montaña olvidada de Arabia. Lejos de las fronteras conocidas de la península del Sinaí, se alza una montaña distinta, silenciosa, escarpada, casi ignorada por el mundo exterior. Su nombre es Jebel al-Laus. Está situada en el extremo noroeste de Arabia Saudita, dentro de la antigua región conocida como Madián. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado. La Biblia nos cuenta que, tras matar a un capataz egipcio, Moisés huyó de Egipto y se estableció en la tierra de Madián, no en Egipto, sino en Arabia. Se casó con la hija de Jetro, un sacerdote madianita. Pastoreó ovejas en esa tierra, y fue allí, cerca del monte Horeb, donde se encontró con la zarza ardiente. Esto significa que desde el inicio de la historia, la geografía coloca a Moisés en Arabia, no en el Sinaí. Entonces, si el monte de Dios estaba en Madián, ¿podría ser en realidad Jebel al-Laus? Esta montaña no es un destino turístico, no aparece en folletos de agencias de viaje, no hay filas de autobuses ni puestos de recuerdos. De hecho, durante años, las autoridades saudíes han cercado el lugar, han apostado guardias armados y han restringido el acceso a investigadores foráneos. Una zona restringida en medio del desierto. Eso por sí solo ya despierta interrogantes. Pero lo que hace que Jebel al-Laus sea verdaderamente extraordinario es lo increíblemente precisa que resulta su similitud con el relato bíblico. Con más de 2.400 metros de altura, es uno de los picos más elevados de toda la región. Su cima está visiblemente ennegrecida, como si hubiese sido abrasada por el fuego.
Sin embargo, las rocas que se encuentran justo debajo de la superficie conservan su coloración natural de granito. Esto ha llevado a algunos a sugerir que fue expuesta a un calor extremo, tal vez provocado por un rayo, o por algo aún más extraordinario. En el libro del Éxodo se nos dice que el Señor descendió sobre el monte en medio del fuego. Es posible que esta cumbre carbonizada sea el vestigio físico de aquel momento sagrado. El terreno que rodea la montaña es amplio y extenso, lo suficientemente grande como para albergar un campamento masivo, tal como lo habrían necesitado los israelitas durante su estancia. Se han encontrado indicios de antiguos pozos y áreas de pastoreo en las proximidades, capaces de mantener tanto a personas como a ganado. Los beduinos locales, generación tras generación, no solo han llamado a este monte Jebel al-Laus, sino también Jabal Musa, la montaña de Moisés. Ellos sabían algo que apenas ahora estamos comenzando a redescubrir. Y así, mientras estudiosos y peregrinos se han enfocado durante siglos en una montaña ubicada en Egipto, una que no encaja del todo con la narrativa bíblica, este silencioso pico de Arabia, casi inalterado y en su mayoría restringido al público, podría ser el verdadero testigo de un encuentro divino. ¿Por qué está cercado? ¿Por qué se oculta de la vista del mundo? ¿Y qué significaría si, durante todo este tiempo, el verdadero monte Sinaí nunca se hubiese perdido, sino simplemente pasado por alto? Barreras y límites. La montaña que no se debía tocar. Cuando los israelitas se congregaron ante el monte Sinaí, Dios no los recibió libremente en su presencia. Les dio instrucciones estrictas y claras. Delimita la zona alrededor del monte y adviérteles: tengan cuidado de no subir al monte ni tocar su base. Cualquiera que toque el monte será condenado a muerte. Éxodo 19:12. No fue un acto de crueldad, sino una protección sagrada. El monte era santo, porque sobre él descendía la presencia del Altísimo. Lo divino no se mezcla sin más con lo profano. Los límites que Dios ordenó no eran únicamente físicos, eran símbolos espirituales que enseñaban que la santidad exige reverencia, distancia y preparación. Y sorprendentemente, al pie de Jebel al-Laus, aún existen lo que muchos creen que son los restos de esos mismos límites. Exploradores e investigadores han documentado filas de piedras dispuestas cuidadosamente, formando un perímetro en la base de la montaña. Estas estructuras no parecen pertenecer a ningún antiguo asentamiento, ni se asemejan a restos agrícolas. Más bien, parecen marcadores deliberados, primitivos pero meticulosamente colocados. Forman una línea de separación. Algunos han notado su parecido con el diseño descrito en Éxodo. Una orden física dada por Dios. Marca la montaña. No permitas que nadie la toque. Lo más impactante es lo innecesarias que serían esas barreras, a menos que quienes las erigieron estuvieran convencidos de que allí había tenido lugar algo sagrado. ¿Por qué levantar un cerco de piedra alrededor de un monte vacío, a menos que temieran profundamente lo que pudiera implicar traspasarlo? Existe también otra dimensión de significado. En la tradición religiosa contemporánea, los espacios sagrados suelen estar resguardados por templos ornamentados, portones dorados y ministros ordenados. Pero aquí observamos una forma arcaica y reverente de adoración. Piedra sobre piedra, rodeando una montaña que una vez ardió con la presencia de Dios. ¿Podrían ser estos los mismos límites detrás de los cuales se encontraban los israelitas? Con sus pies presionando la línea, sus ojos elevados al cielo, temblando entre el temor y el asombro mientras el trueno rugía y el fuego descendía. Y si es así, ¿qué significa el hecho de que esas barreras aún persistan? Que la orden de no tocar continúa resonando, grabada en la tierra misma. Que la santidad de esa montaña fue tan sobrecogedora que su recuerdo quedó inmortalizado en piedra. Un incendio en la cumbre carbonizada, una llamarada que descendió desde el cielo. Desde la distancia, la cima del Jebel al-Laus se distingue del resto. Imágenes satelitales han confirmado lo que soldados y exploradores han observado durante décadas. La cumbre de esta montaña está ennegrecida y visiblemente calcinada. Pero lo verdaderamente curioso es lo siguiente. Los picos vecinos de la misma cordillera permanecen intactos. No hay señales de quemaduras ni rastros de decoloración. Solo esta cima, negra como el carbón. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Qué pudo haber causado este fenómeno? Los científicos han analizado su geología. No existe evidencia de actividad volcánica en la zona. La roca no tiene origen volcánico. El ennegrecimiento parece haber sido provocado por una exposición superficial a temperaturas extremadamente altas. No se trata de una erosión lenta, sino de algo súbito, algo potente, algo que no puede explicarse por la simple acción del tiempo o del